Hermano Ricardo, quiero compartir con usted la primera pregunta. Dice así: directamente la santificación por la verdad es la obediencia a los 10 mandamientos. Creo que entiendo la pregunta. La pregunta es, ¿qué es la santificación? Ya sabemos que la santificación, como Cristo dijo, es por la verdad y que es por la palabra de Dios. La verdad, la palabra de Dios, produce santificación en la vida. ¿Qué es esa producción en la vida? Sí, esa producción es obediencia a los 10 mandamientos. Es hacer la voluntad de Dios, es ser más y más santo, más apartado para las cosas de Dios. La siguiente pregunta dice, si la iglesia verdadera con tantos dones, dice, ¿por qué no progresa? A ver si entiendo la pregunta. ¿Por qué no avance como el pueblo primitivo de Dios en los tiempos de los apóstoles, ahora la iglesia de Cristo? ¿Por qué no progresa tanto como en aquellos días, no? Es la pregunta, ¿no? Sí, puede ser, sí. Porque somos así débiles y poco crecimiento. Esto nos debe pensar en lo que Cristo dijo de nosotros en el capítulo 3 de Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 3, hablando a nuestra iglesia, la iglesia de la Odisea, dice en los versos 14 en adelante de Apocalipsis 3, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Es decir, hay falta de obediencia, hay falta de obras en la Odisea, y dice que debemos aumentar nuestro oro de carácter para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Esto nos da a entender que nos falta entender que nuestra justicia se halla fuera de nuestra experiencia, en la experiencia de Cristo Jesús, porque de Él es la vestidura blanca. Y si estamos confiando en nuestra justicia, aunque debemos aumentar diariamente nuestra justicia, las obras de la ley deben ir en aumento, el amor debe aumentar, la fe debe aumentar, la sabiduría debe aumentar, el espíritu debe aumentar en nuestras vidas, aunque todo esto, como parte del oro refinado, debe ser, pero no debemos confiar en este aumento, en el aumento de sabiduría, de amor, de buenas obras, sino confiar en la vestidura, o es decir, en la sabiduría, amor y buenas obras de Cristo. Estas son las vestiduras que necesitamos. Y dice, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Esto creo que es una cosa especialmente indicado en la iglesia de Dios en estos días. Falta de discernimiento, falta de ojos ungidos con colirio para distinguir entre el bien y el mal. O es decir, que
estamos llevados por todo viento por falta de discernir, como dice Pablo en Hebreos, el capítulo 5, al final del capítulo dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Este discernimiento es lo que necesita la iglesia, el colirio ofrecido para nuestros ojos, porque somos como niños. Y los niños son inexpertos en la palabra. Entonces, el estudio de la palabra debe dar discernimiento mejor a la iglesia. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celosos y arrepiéntete. Esto entonces nos anima como iglesia que Cristo ama a su iglesia, que a su iglesia ama más que todas las cosas. Y como hemos estudiado en Efesios 4, los dones Él ha dado a la iglesia para traernos estos beneficios, y parece que no estamos participando en los dones, estamos yendo de un lado a otro y no haciendo la ayuda mutua que debe haber en la iglesia. Esto es lo que puedo comentar en cuanto a esto. Amén. Hermano Ricardo, un hermano pregunta, ¿qué piensa usted si esta generación va a venir a Jesús en las nubes? ¿Lo va a verlo? Creo que sí. Amén. 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 Hermano Ricardo, acá tengo otra pregunta. En realidad son dos. Dice, ¿cuál es la actitud de la iglesia hacia el verdadero evangelio? La iglesia está dividido en unos 3 partes grandes, se puede decir. En la iglesia hay quienes entienden, enseñan y crean el evangelio de Cristo, que Cristo es nuestra justicia, que lo que Él obró en la tierra es nuestra esperanza de vida eterna. Hay otra porción de la iglesia que creen que nuestra esperanza de vida eterna es en nuestro crecimiento personal en la santificación, que están confiando en su progresión en la vida cristiana y no en lo que Cristo hizo hace 2000 años. Hay una tercera porción de la iglesia que ni les interesa la santificación y puede ser que dicen que creen el evangelio, pero su fe no es verdadero porque no trae frutos en santificación. Así podemos ver cosas de animarnos en la iglesia, cosas de desesperación, pero los que hablan mucho de la ley y de su propia santificación, creo que tienen más esperanza de creer el evangelio verdadero que los que dicen que creen el evangelio, que el evangelio les da libertad a vivir como gustan y que la santificación no tiene importancia. Estos casi han pasado las posibilidades de alcanzarles, pero los que todavía son muy legalistas, creo que tienen esperanza de ver el evangelio verdadero, porque al acercarse más y más al juicio final, ellos tienen que confesar que aunque Dios les diera otros 5 años o otros 10 años, no alcanzarían la norma que ellos han puesto para sí mismos.
y tendrían que entonces ceder su esperanza en sí mismo y ponerlo en Cristo. Amén. Amén. Y quizá esta pregunta va unida con la pregunta que se hizo recién. ¿La iglesia conoce el evangelio o aún no se ha entendido lo que significa la justicia de Cristo? Repítelo, por favor. ¿La iglesia conoce el evangelio? ¿Aún no se ha entendido la justicia de Cristo? Bueno, como hemos dicho en la primera parte de estas dos preguntas, hay conocimiento del evangelio verdadero en la iglesia y es publicado por la iglesia por ciertas publicaciones. Pero por otras publicaciones no hay conocimiento correcto del evangelio. Así que sí, hay mucha esperanza, pero hay autores de muchos libros que no, si entienden, no lo presentan o no entienden el evangelio y están tratando de llevar al pueblo de un lado a otro por los vientos que hemos leído en Efesios 4, por artimañas y por engaños. Y siempre tenemos que saber que donde Dios está obrando, Satanás también está obrando. Y habrá falsos profetas, falsos maestros dentro del pueblo verdadero de Dios. Hermano Ricardo, queremos agradecerle por la exposición, también agradecer a los hermanos que envían sus preguntas.